Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta atípica sesión de pleno que estaba convocada para hoy, lunes 28 de abril, para las 8 de la tarde. Como esto se retransmitirá con posterioridad, cualquier vecino que pueda presenciar este pleno, pues podrá constatar de que se está celebrando el día y a la hora prevista, porque evidentemente sin telecomunicaciones, sin corriente, sin ordenadores, pues no era ni siquiera planteable la suspensión de manera correcta del pleno, ni contactar con la suficientemente antelación con los corporativos, así que aquí nos encontramos y sin más, pues intentando ser lo más ágil posible, porque tenemos otros problemas, como podrán comprender, que debemos atender, como por ejemplo pueda ser la seguridad o abastecimiento de agua para la población, en la que a este momento, a las 8 de la tarde de este 18 de abril, puedo decir que se estaría restableciendo con cierta normalidad, gracias a la colaboración de Aqualia y gracias a la colaboración de ciertos profesionales de nuestro pueblo. Dicho esto, comenzamos conforme al orden del día prefijado y establecido, y si les parece, comenzamos con la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 28 de marzo de 2025. Tienen la palabra los portavoces de cada grupo municipal para pronunciarse al respecto. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me uno al comentario del alcalde. Agradecer todos los medios técnicos que habéis puesto a disposición para que se celebre este pleno en este día, que la verdad es que la falta de comunicación en el que estamos asumidos todos, pues nos pone en esta situación pues atípica, ¿no? y que pone de manifiesto pues lo cautivos que somos de las tecnologías en este mundo en el que vivimos. Por supuesto que nuestro voto será favorable a favor de la aprobación del acta. Sí, señor Díaz, por el Grupo Popular. Sí, buenas tardes. Nuestro voto igualmente será favorable a la aprobación del acta de la sesión anterior. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente bloque, el correspondiente a los asuntos tratados en comisiones informativas. Empezamos por el punto primero, aprobación, si procede, renovación de una operación de tesorería a corto plazo. Le doy la palabra al señor interventor. Buenas tardes, muchas gracias. Paso a dar lectura a la propuesta. Considerando la necesidad de renovación de una operación de tesorería, visto el informe de control financiero previo desfavorable y el informe de prudencia financiera emitidos por la intervención municipal, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la renovación de la operación de tesorería con la mercantil Eurocaja Rural según las siguientes condiciones. Operación de crédito a corto plazo mediante línea de crédito por un importe de 550.000 euros, siendo la duración del contrato 12 meses desde su formalización, con un tipo de interés deudor de Euribor a 3 meses más 0,50% y sin comisiones de apertura, de no disponibilidad o de estudio. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de Tesorería e Intervención. Muchas gracias. Pues se abriría en este caso turno de intervenciones, rogando la mayor brevedad posible y, en su caso, emisión del voto. Tiene usted la palabra, señor Yuste. Muchas gracias. Vamos a ser ágiles en la medida de lo posible, así es, nos lo proponemos todos. No es la primera vez que debatimos este punto, en este caso la renovación de la operación de tesorería corto que tiene suscrita este ayuntamiento, en la que se renueva con Eurocaja Rural, que asciende a los 550.000 euros y que se hace en las mismas condiciones. Nuestra posición va a ser similar a la que hemos llevado en situaciones anteriores. No nos opondremos a la misma, pero sí pues sabiendo que el alcalde, en su posición pues de alcalde y responsable de las decisiones que a nivel económico incumban a este ayuntamiento, pues tiene la responsabilidad y la potestad de hacer lo que considere más oportuno para el buen funcionamiento de este ayuntamiento. Sabiendo y conociendo más que de sobra
que esto es algo muy habitual en el funcionamiento de muchos ayuntamientos, lo de concertar líneas de crédito, y que también es algo muy habitual en el sector privado. Queremos destacar simplemente una cosa, que esta línea de crédito que traen a la aprobación a este plenario cuenta con el informe desfavorable del área de intervención, en concreto el control financiero permanente, donde les ponen de manifiesto que no cumplen con varios requisitos necesarios para que este informe sea favorable. Por tanto, y uno de ellos es que no contamos con el presupuesto en vigor en el ejercicio 2025, que tenemos el presupuesto del 2024 prorrogado. Siendo o remitiéndome a esa agilidad que me pedía el alcalde, en esta primera intervención y a la espera de la intervención del portavoz del equipo de gobierno, me regiré a decir nuestro sentido del voto, que sea el de abstención. Pues bueno, veo que vamos a tener un debate profundo sobre este tema, pero bueno, si así se quiere, así lo tendremos. Señor Díaz, tiene usted la palabra. Sí, nos encontramos ante la renovación de una operación de tesorería a corto plazo, de esta renovación que, a pesar de haber mejorado la ampliación de los márgenes para la financiación, no hemos optado por el aprovechamiento en su totalidad, quedando en una renovación de 550.000 euros por debajo de la que veníamos haciendo o se han venido haciendo en años anteriores desde el 2022, una línea que ya empezó el equipo de gobierno anterior. Como podemos ver también en los informes, sí que hay cifras que vemos que van mejorando, como en la estabilidad presupuestaria o algunos márgenes en los porcentajes dentro de los recursos corrientes que se han ido liquidando, porcentajes que han ido mejorando hasta entre un 4 y un 5%, y está claro que desde este equipo de gobierno nos puede más el solicitarla y el renovarla que esperar a las consecuencias negativas que el no renovarlas podría acarrear. Ya la situación de tesorería no es la mejor que quisiéramos, por lo tanto sí que queremos hacer frente pues al pago de nóminas, el pago a proveedores, que serían algunas de las consecuencias que tendríamos que asumir si no se concertara. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Señor, ¿y usted tiene un segundo turno? No es cuestión de querer alargar el debate, simplemente que si decimos de hacer el pleno, pues habrá que explicar lo que traen ustedes a este plenario, en el que no hacen referencia, pero tenemos un informe como decía anteriormente, desfavorable del área de intervención, en el que le dicen varias cosas. Alguna de ellas que este crédito, esta línea de crédito, que es una herramienta habitual para atender necesidades transitorias de tesorería, en este caso, puesto que lo renuevan con la misma entidad bancaria, con las mismas condiciones, pues se entiende que esas necesidades no son transitorias, sino que han sido permanentes en el tiempo. Esto, básicamente, para que la gente lo entienda, no es que estemos descubriendo aquí la pólvora. Esto es muy sencillo, que se utiliza como una herramienta muy habitual en muchos ayuntamientos y en muchas empresas. Cuando tú ingresas los impuestos más tarde, que te llegan las facturas de los proveedores, tienes la necesidad de financiarte y de buscar liquidez. Por tanto, esos 550.000 euros que necesitan para afrontar esas necesidades de tesorería. Cuanto mayor es el volumen de negocio, pues mayor es la necesidad de estas concertaciones de crédito. Algo, ya digo, muy, muy típico. Pero claro, tendrán que hablar también de esto, que parece permanente en el tiempo, porque una de las cosas que dice la ley es que no excedan del año, y al renovar la misma línea año tras año, pues esto pues se lo saltan. Pero la que más nos llama la atención es que es algo que dependía muy fácilmente de ustedes, es que nos dice el interventor que no disponemos del presupuesto aprobado por el ejercicio para el ejercicio en curso, y lo deja bien claro la ley, que para pedir esta línea pues hay que tenerlo, ¿no? Que sabemos, como todo el mundo sabe, que no tenemos aprobado este presupuesto para el año 25, que estamos con los presupuestos prorrogados del 24.
Unos presupuestos que ya dijimos en su día, los del 24, que eran una previsión bastante irreal en los ingresos. Unos presupuestos que liquidamos hace bien poquito, a principios de año, con un reconocimiento extrajudicial de crédito de los más grandes, o mejor dicho, el más grande de la historia de este ayuntamiento. Bueno, pues seguimos con ese presupuesto prorrogado. Ustedes cuando le preguntamos que el por qué en mayo ya prácticamente no tenemos estos presupuestos del 2025, nos responden con evasivas. Al principio nos decían que lo iban a traer en breve. Posteriormente nos dijo el alcalde que, perdón, por mi voz, nos dijo el alcalde que había decisiones que había que tomar que podían ser difíciles y lo dejó ahí. Y posteriormente también el portavoz nos dijo que, bueno, que puesto que no tiene Pedro Sánchez presupuestos a nivel nacional, pues que tampoco, porque no tengamos aquí, iba a pasar nada, ¿no? Fijaros la diferencia de la situación nacional a la diferencia de este plenario, donde ustedes cuentan con la total mayoría para aprobar o desaprobar cualquier cosa de las que traen. Por tanto, ya digo, creo que era importante poner de manifiesto en la situación en la que estamos, que con este informe desfavorable de intervención, una vez más se va a saltar a la torera, porque no es la primera vez que intervención les pone un reparo, pues tenemos que aprobar esta línea de crédito, que a priori no tendría mucho más, pero bueno, nos encontramos con este informe con el que este grupo municipal socialista pues no podemos ser partícipes, pero tampoco le vamos a dar el gusto de votar en contra de algo como que es necesario para la financiación de proveedores de este ayuntamiento. Por tanto, votamos, como repito, que votamos con el signo de abstención. Muy bien, señor Díaz, tiene usted un segundo turno. Sí, como mencionaba anteriormente, la situación de tesorería que atraviesa este ayuntamiento desde que llegamos al equipo de gobierno, pues la verdad que no es la más idónea. Hay que hacer frente a muchos servicios, de los cuales, como ya hemos manifestado en alguna ocasión, son muy deficitarios, porque nos ha ido haciendo un trabajo anteriormente de ir regularizando poco a poco esas subidas de tasas, esas subidas de precios públicos, incluso aumentar, triplicar o cuadruplicar el precio del servicio por lo que se estaba percibiendo de los vecinos. No puede ser que por un servicio, por ejemplo, se esté pagando 100.000 euros y se esté recaudando 25.000. Hay un déficit de 75.000 euros por todos los servicios que pueda tener este ayuntamiento. Creo que por tanto no recibimos o no se ingresa o no se inyecta a este ayuntamiento todo el dinero para hacer frente a ese nivel de nóminas, de pago a proveedores, y muchos de ellos que son necesarios. Ya lo decía anteriormente, si vemos uno de los parámetros como es la estabilidad presupuestaria, mientras en un informe que teníamos hace 6 meses de la liquidación del 2023, liquidación que corresponde a un presupuesto del equipo de gobierno socialista que con gran rapidez lo hizo en diciembre del 2022 para no tener que enfrentarse a esa demasía que tenía que tener presupuesto de 600.000 euros, que ya con esas intenciones lo sacaron en diciembre, un presupuesto que iba a ser social, que iba a ser el presupuesto de subir, de alcanzar la cima, pero por debajo, porque lo único que trajo fue totalmente deudas, un presupuesto totalmente agotado en el mes de mayo, cuando ya entrábamos al equipo de gobierno, incluso partidas hasta con 130.000 euros en negativo, como podía ser la de festejos, es decir, sin tener dinero, se gastaron 130.000 euros más del que podían. Yo creo que aquí hay que venir y hay que saber gobernar y saber gestionar. Como decía, ese informe a día de hoy pone que tenemos capacidad de financiación. Es decir, hay una estabilidad ya presupuestaria. Esto quiere decir que desde este equipo de gobierno ya estamos haciendo bien los deberes, estamos haciendo caso a todas esas cartas del Ministerio que el equipo de gobierno anterior hizo totalmente caso omiso, recibiéndolas desde 2018, 2019. Decir que el trabajo de la señora Fernández como el señor Fernández, pues sí que parece que estaba bien, pero llegó la señora Garay a coger el mando de Hacienda, el señor Carlos Ortiz, y todo esto se fue al derrumbe, cartas y cartas del Ministerio, donde, como he dicho, decían que había que disminuir los gastos, subir los ingresos, y lo hicieron totalmente
al revés, los ingresos seguían siendo prácticamente lo mismo o alguno menos, pero los gastos se triplicaban y ahí estamos viendo los efectos y la capacidad de tesorería que tiene que asumir este ayuntamiento. Por lo tanto, ya he dicho que nosotros sí que vamos a primar el pago de las nóminas de los trabajadores, el poder hacer frente a facturas de muchos de nuestros proveedores y, por tanto, nuestro voto, pues como he dicho, seguirá siendo favorable. Y no es que fuesen evasivas. Yo creo que, señor Yuste, usted coja aquellas cosas que cree conveniente. Ya el señor Lara sí que ha manifestado aquí en más de una ocasión de la dificultad que lleva a realizar un presupuesto con un superávit de 2 millones de euros, ver dónde se incrementan esos ingresos y ver dónde se reducen todos esos gastos, situación que conllevaría a tener unos recortes bien elevados o una subida de ingresos muy elevadas que, como digo, seguimos en estudio, seguimos valorando y no es un presupuesto que se pueda hacer de un día para otro, sino que lleva muchos trabajos porque hay muchos servicios que pueden ser muy sensibles y que no se pueden bien retirar o bien suprimir o subir las cuotas para poder hacer frente, como he dicho, a todo el importe que supone el pagar nóminas y otros gastos indirectos que puede conllevar. Por lo tanto, como he dicho, he explicado esto sobre el presupuesto. Nuestro voto será favorable a la renovación de la operación de tesorería a corto plazo. Vamos a ver. Evidentemente las cosas hay que explicarlas. Si el señor Yuste, en representación del Partido Socialista, hace un discurso de medias verdades o, como bien ha dicho el señor Díaz, cogiendo interesadamente hechos y circunstancias que sesgan mucho la realidad de lo que hay detrás de la renovación de esta operación de tesorería, pues lógicamente nuestro deber es aclararlo. Hay que aclararlo. Y tengo que empezar por aclarar, señor Yuste y señora Garay, concejal de Hacienda, que usted lo debe de saber al menos, que esta operación de tesorería que estamos renovando la concertaron ya ustedes en el año 2022 por importe de 619.000 euros. Ustedes, estando todavía en el Gobierno el 9 de mayo de 2023, la renovaron por el mismo importe y en las mismas condiciones. Y este equipo de Gobierno la tuvo que asumir. Y el año pasado se tuvo que renovar y ahora se tiene que volver a renovar. O sea, cuando usted dice, señor Yuste, que nosotros veremos que es que aquí lo que realmente se encierra es una necesidad a largo plazo, la necesidad a largo plazo ya la tenía este ayuntamiento cuando ustedes gobernaban. Así es que, o miente, o como le digo muchas veces, ustedes no se enteraban de nada y siguen sin enterarse de nada. Y no sé qué es lo peor, y no sé lo que es lo peor, que mientan o que revelen de manera tan exagerada que no se enteraban de nada, ni se siguen enterando en la oposición. La necesidad es, como digo, extrema de este ayuntamiento. Estamos en situación de economía de supervivencia. Y al igual que esta operación de tesorería que se necesita, pues se necesitaba cuando llegamos también la que se tuvo que constituir con Global Caja por 1.238.000 euros, que era el importe máximo que nos permitía la ratio de endeudamiento a corto plazo de ese momento. Y que cuando llegue la fecha correspondiente, tendremos que, de la fecha de vencimiento, mejor dicho, pues también tendremos que volver a renovar. Porque aquí esto se trata de ponderar. O se renuevan estas operaciones de tesorería o no se pagan nóminas. O se renuevan estas operaciones de tesorería o no se pagan proveedores. Y para que todo el mundo se haga una idea, este ayuntamiento, solo para pagar a proveedores, dispone en torno a 60.000 euros al mes. Solo 60.000 euros al mes. Y son 60.000 euros al mes
por el día a día que tiene este ayuntamiento, solo de funcionamiento, solo por abrir las puertas cada día, como siempre digo. Suministros varios, todos los servicios que se prestan, por supuesto, averías, eventualidades, contingencias que pueden sobrevenirnos, seguros. Y si lo dejamos de hacer, pues este ayuntamiento se paraliza directamente. Y, por cierto, señor Yuste y señores del Partido Socialista, sobre todo los que estaban en el equipo de gobierno en su momento, esta operación de tesorería la tuvieron que constituir para poder salir al frente de la subvención que el IDAE le dejó de dar a este ayuntamiento, cuando la subvención del cambio de luminarias. Subvención que en alguna ocasión ya he dicho que yo, como alcalde, me tocó terminar de gestionar para que el Gobierno central definitivamente nos la denegara y poder, como estamos, interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente. Es decir, ir a los tribunales a reclamársela al Estado. Subvención de 900.000 euros que nos debería el Estado y que nos quiere revocar. De hecho, ya nos pide el anticipo que ustedes, cuando estaban en el Gobierno, les fue entregado de 350.000 euros. Porque lo necesitaban para pagar, entre otras cuestiones, a Aluvisa, que es la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público. Y como no nos dieron esa subvención, ustedes se vieron en la obligación de tener que concertar esta operación de tesorería en el año 2022. Así que, señor Yuste, si no sabe las cosas, pregúntelas. Pero o no mienta o no venga a decir lo que buenamente se le ocurre o le hayan escrito o usted haya querido decir. Y cuando usted habla del informe negativo del interventor, claro, por supuesto, que no se cumplen con los parámetros legales. Si es que superamos todos los indicadores negativos. Hemos mejorado algunos, como por ejemplo, tenemos estabilidad presupuestaria, hemos ampliado el margen de endeudamiento precisamente a corto plazo, lo que significa que podríamos seguir concertando operaciones de tesorería a un año. Pero no lo vamos a hacer porque, al mismo tiempo, se incrementarían todavía más los intereses a pagar. Que eso es otra cuestión que debemos tener en cuenta. Y en alguna otra ocasión yo ya lo he puesto de manifiesto. Miren, de intereses a los bancos, este ayuntamiento en el año 2022 llegó a pagar 17.000 euros. Perdón, en el 2023, en el 2022 17.000 euros. En el 2023 se pagaron 140.000 euros. Y en el 2024 se tuvieron que pagar 190.000 euros de intereses. Imagínense de cosas que tenemos que reducir y dejar de gastar para pagar esos intereses a los bancos. Intereses, por otro lado, que son un crédito preferente, de obligado cumplimiento, que no podemos dejar de pagar. Y eso lo está asumiendo este equipo de gobierno. Lo está asumiendo este equipo de gobierno. Y, señor Yuste, en cuanto al presupuesto, lo he dicho por activa y por pasiva. Por activa y por pasiva. Si queremos aprobar un presupuesto para este año 2025, tiene que ser obligatoriamente con un superávit de 2 millones de euros. Y vuelvo a decir, imagínense la de cosas que tenemos que quitar para poder cumplir con un presupuesto de esas características. Y yo también quiero ponerlo de manifiesto. Ustedes, para el año 2023, ya hicieron relativamente trampas, porque sabiendo que la liquidación iba a ser muy desfavorable y que iba a salir con un remanente de tesorería, como acabó saliendo, de 600.000 euros negativos, para no tener que hacer un presupuesto con esa superávit obligatorio, lo hicieron antes de que saliera la liquidación, que es un subterfugio legal que se permite. Porque ustedes todos los años sacaban el presupuesto para marzo, abril. Curiosamente, para el 2023 lo sacaron en diciembre del 2022.
antes de que saliera la liquidación, para no tener que pasar por ese mal trago. En año de elecciones, nada menos. Y no me invento nada. Ni digo ninguna mentira, por supuesto. Y cuando entramos nosotros, nada más entrar, los informes de tesorería nos decían que teníamos que subir obligatoriamente todos los ingresos y empezar a bajar gastos. Cosa que se ha ido haciendo. Pero la situación ya ha llegado a un momento que es insostenible. Y lo he dicho muchas veces. Solo por el funcionamiento diario y los servicios que se prestan. Y por el personal que tiene. Y por el endeudamiento que tiene. Es que tenemos un endeudamiento de 3 millones de euros, con lo que eso conlleva también de pago de amortización y de pago de intereses, en un presupuesto de 7 en su momento. Así es que las medias verdades y las ignorancias, las justas. Porque la situación está muy mal. Y el que tiene que tomar las medidas difíciles ahora soy yo. Porque ustedes gastaban y luego preguntaban. Mejor dicho, ni preguntaban. Y como nos ha dicho algún proveedor, a mí me pedían cosas y luego a mí me llegaron a decir, nada, es que no hay dinero. Cuando ustedes dejaron el gobierno, algún proveedor de este pueblo se dirigió al anterior alcalde para preguntarle que qué pasaba con esas facturas que estaban pendientes. Y se le contestó que es que la situación estaba ya muy mal. Pero bueno, que como tenían que seguir haciendo las cosas, se pedía, se encargaba, y ustedes han ido funcionando así. Hasta llegar a lo que hemos llegado. Porque en el momento que yo apriete el botón rojo de decir aprobamos un presupuesto, no sé cómo quedará este ayuntamiento. Y es una conversación que tenemos a diario entre este equipo de gobierno y los técnicos del ayuntamiento. A diario. Y se sopesan los pros y los contras de tomar una decisión de aprobar ese presupuesto o de prorrogarlo. Porque hay que tener valentía para tomar esa decisión. Y sí, yo reconozco que cuesta. Que cuesta. Así que, si se tiene que traer esta operación de tesorería, a pesar de tener un informe negativo, lo traemos. Porque si no se renueva esta operación de tesorería, los trabajadores dejarían de cobrar sus nóminas a final de mes. Y no le pagábamos ni a un proveedor. O a muy poquitos proveedores. Y señor Yuste, señores del PSOE, que esta operación de tesorería la aprobaron ustedes en el año 2022 y la renovaron antes de irse en el 2023. El 9 de mayo, para más información. 9 de mayo de 2023. Así que la necesidad a largo plazo ya la traían ustedes. Dicho esto, pasamos a votar. ¿Votos de abstención? ¿Votos a favor? Pues queda aprobada la propuesta por mayoría. Pasamos al segundo punto de los asuntos tratados en comisiones informativas. Es la propuesta del alcalde presidente al Pleno de altas y bajas sobre el sello de selección pedroteña. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Paso a dar lectura a la propuesta de alcaldía. Vistas las bases generales de regulación del procedimiento de concesión del sello de selección pedroteña, aprobadas por la Mesa de Trabajo de Selección del 25 de marzo de 2022, vistas las distintas solicitudes presentadas por empresas y colectivos pidiendo la concesión del sello selección pedroteña, que serían Clínica de Podología Sara López Muñoz, Colchonería y Textil Hogar Moya, Lauma Salud, Talleres Chapimota, Mesón El Majano, Distribuciones Peinado Tronco, New Droger,
Pilar Reillo, Congelado El Muelle y Alcrisán, visto igualmente el cese de actividad de varias empresas comerciales locales que ya lo tenían concedido, como Amatista Estilo, Babel, Spring Sport, Casa Rural El Palomar y Manchadul. Seguidamente, visto el dictamen favorable tras el estudio por los integrantes de la Mesa de Trabajo Selección Pedroteña del 24 de marzo de 2025 para que las solicitudes de alta y baja por cese sean elevadas a este pleno del Ayuntamiento, por todo ello se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, conceder el sello de selección pedroteña a las entidades que anteriormente se han citado, que han solicitado el alta, o sea, la subconcesión. Segundo, conceder la baja a aquellas entidades que han causado baja o han cesado su actividad y que anteriormente igualmente se han citado. Y, en tercer lugar, dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Departamento de Cultura. Muy bien, pues se abre de nuevo turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Gracias. Que la agilidad y la rapidez que nos pedía, entiendo que nos lo pedía a nosotros, que no era para usted, donde ha tenido intervención superior a los 12 minutos. Pero bueno, que usted asuma, porque le viene bien a su discurso político, a la hora de afearnos que no nos enteramos a este grupo municipal, usted sí se enteraba en la oposición, porque le viene bien a su discurso político, asume que lo que trae hoy aquí no es una operación a corto, es una operación a largo, pone de manifiesto que prevalecen sus intereses particulares y políticos a los de este ayuntamiento. Pero usted verá, a nosotros no ponen reparos, ¿eh? Aquí se han puesto reparos a usted. Así que eso que quede claro. En cuanto a esta aprobación de nuevas altas y bajas sobre el sello pedroteño, cedo la palabra a mi compañera Marisol Izquierdo, adelantando que solo vamos a hacer uso de un turno de intervención. Buenas tardes. Bueno, pues nos satisface que cada vez los comercios y las empresas de Pedro Muñoz se adhieran al sello pedroteño, cosa que se empezó en la legislatura pasada. Y bueno, poco a poco vamos viendo cómo va creciendo y se le va dando identidad y una forma de ser a nuestra gente y a nuestros productos y nuestros servicios. Nos entristece un poco que haya bajas, pero bueno, la vida es así, unos van y otros vienen, y os animamos a seguir trabajando sobre este sello que nos diferencia del resto de otros pueblos y poner en valor nuestras cosas, lo nuestro. Y nada más, nuestro voto será favorable. Muy bien, tiene la palabra por el Grupo Municipal Popular, el señor Díez. Sí. Este quizás es uno también de los puntos más bonitos que siempre podemos traer el Pleno, donde vemos que diferentes empresas, diferentes colectivos se unen al sello de selección pedroteña. Un sello que se inició para dar identidad propia a lo que es Pedro Muñoz, ese trato de cercanía y diferenciarlo un poco de otros pueblos, que al final vaya sobrepasando esas barreras, como el trabajo que está haciendo, ya al cual agradezco a la mesa del sello de selección pedroteña, tras varias reuniones donde vamos contestando ya esa pregunta que siempre se hacía de qué beneficios tiene el tener este sello, qué puede implicar. Si es cierto, desde que se empezó todo este trabajo, ya pues con mi compañera Ángeles coordinando esa buena gestión, se ha llevado a cabo la realización dentro de la página web un apartado exclusivo para el sello de selección pedroteña donde se establece por los diferentes ámbitos, cada una de las empresas y colectivos, pues detallando el objeto de, pues si viene a ser un establecimiento de venta o puede ser de restauración o de servicios, donde se explica detalladamente, se ponen también imágenes, el teléfono de contacto y la dirección para que cualquier persona desde cualquier punto de la geografía, ya no solo española, sino del mundo, pues pueda verlo y poder dirigirse a ello. Además, también diferentes propuestas como rebajas a aquellos comercios que vayan a entrar en la publicidad del libro de la feria. Además, se está trabajando también porque este sello aparezca en diferentes implementos de difusión de los establecimientos, como pueda ser el embalaje, en las facturas, en diferentes cartas, además de haber hecho también una muy buena y óptima campaña de captación para seguir, como decía nuestra compañera,
pudiendo incrementar este listado de colectivos al sello de selección pedroteñas, marcando esa identidad propia que tenemos de calidad, esa capacidad de gestión, de servicio y, sobre todo, esa cercanía que siempre se da. Agradecer a todos los a todos los establecimientos que ha enumerado el secretario, pues esa adhesión, y luego pues a estos 5 establecimientos que por diferentes circunstancias han tenido que dar la baja, pues agradecer el tiempo que han estado formando parte de lo que es la identidad de Pedro Muñoz. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Muy bien, muchas gracias. Habiendo renunciado el Grupo Municipal Socialista a una segunda intervención, pues solo me queda felicitarnos a todos por el trabajo realizado, el trabajo que se empezó por ustedes cuando estaban en el Gobierno, que siempre se ha apoyado, que hemos continuado, que podemos constatar que felizmente se siguen ampliando el número de marcas de este municipio, que afortunadamente son muchas y de muchos sectores, que se siguen sumando para seguir redundando en el espíritu de este objetivo, que es hacer una marca Pedro Muñoz. Una marca Pedro Muñoz que sea reconocible en el exterior, fuera de las fronteras de nuestro municipio, y, como bien se ha explicado, que no sea solo en un reconocimiento simbólico, no solo en que el comercio o la empresa o la industria de turno tenga una placa que ponga selección pedroteña sin más alcance. Pues ya se han relatado esas medidas que se están madurando, se están desarrollando y que se van a materializar o se están empezando a materializar desde ya, para que todos aquellos que se han acogido al sello de selección pedroteña pues tengan ese incentivo o tengan ese premio o ese beneficio por adherirse a esta campaña, que con todo, sin género de dudas, pues es una campaña muy buena, muy positiva, y que debemos felicitarnos todos por iniciarse, por haberla apoyado en su momento y por seguir trabajando y apoyando para mejorarla en el momento actual y en el venidero. Así es que felicidades para todos. Pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Y pasamos al tercer punto, propuesta de alcaldía para la designación de miembros del órgano de participación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, para lo cual le doy la palabra al señor secretario. Muchas gracias. Paso a dar lectura a la propuesta de alcaldía. Considerando la solicitud de la Directora General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades, por la que se solicita la designación de miembros representantes en el órgano de participación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, considerando el decreto 270/2023 de 31 de octubre, por el que se establece la composición, funciones y régimen de funcionamiento de dicho órgano de gestión del órgano de participación y el Consejo Científico de Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, considerando que el complejo lagunar de Pedro Muñoz forma parte de la Red Natura 2000, teniendo en cuenta dicho antecedente, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar como miembro representante en el órgano de participación de Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda a doña Ángeles Morales Fresneda en calidad de titular y don Delfín Rosados López en calidad de suplente, y dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues se abre de nuevo turno de intervenciones. Señor Yuste, tiene usted la palabra. Respaldamos la decisión de designar a Ángeles Morales y a Delfín Rosado como representantes de este órgano de participación. No nos vamos a oponer a esto, sino todo lo contrario, que nos parece una decisión acertada, con la cual respaldamos y votamos a favor. Por el Grupo Municipal Popular. Sí, nuestro voto será favorable a la propuesta que ha realizado este equipo de gobierno por las áreas que ocupan dentro de sus cargos como concejalía. Como no puede ser de otra forma, pues agradecer la suma de su apoyo al equipo municipal socialista por el bien de lo que viene a ser nuestro complejo lagunar, y que todas aquellas actividades o actuaciones que se puedan hacer, pues llevarlas a cabo. Nuestro voto será favorable.
Pues lo que se trae es la designación para un órgano, en este caso un órgano importante, que es la Comisión para la Participación de la Reserva de la Biosfera, de la Mancha Húmeda, a la que pertenece Pedro Muñoz, solicitud que se nos trasladaba desde el órgano correspondiente en este caso de la Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente y evidentemente, pues como ayuntamiento, lógicamente entendíamos que queríamos estar, porque el complejo lagunar, que es reserva de la biosfera, es patrimonio ambiental de nuestro pueblo, uno de nuestros grandes tesoros, con mucho reconocimiento, de los más peculiares del mundo, y que está en nuestra obligación trabajar para su mantenimiento. De hecho, yo también quiero, en este caso, enfatizar que como ayuntamiento también, en conjunto, porque así se le ha propuesto a la Junta de Comunidades, a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en un proyecto que logre el alimento, es decir, el trasladar agua, en este caso agua de rechazo de la ETAP, con el futuro proyecto que tenemos en mente de implementar de ese sistema de abastecimiento mixto, es decir, alternar el trasvase Tajo Segura, lo que se conoce como la llanura manchega, por la cual nos venimos suministrando, con los pozos propiedad y titularidad de este ayuntamiento, para que el agua que se rechace de esos pozos en la ETAP pues se pueda trasladar a la depuradora y durante bastantes meses del año se pueda suministrar de agua a las lagunas para seguir enriqueciendo ese ecosistema y ese medio, y favorecer la fauna también. Se designa a Ángeles Morales porque es la concejal del ramo correspondiente, y yo creo que era una decisión lógica y la elección natural, y Delfín Rosado como representante suplente, y como es un órgano supramunicipal, pues estamos obligados a su aprobación por pleno. Agradeciendo el apoyo de todos los miembros de la corporación, pasamos a votar a mano alzada. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues quedaría aprobada la propuesta por unanimidad. Y pasamos al tercer bloque, control y seguimiento de gestión. En el primer bloque de dación de cuentas, el correspondiente a decretos de alcaldía, para lo cual tiene la palabra el señor secretario. Sí, se da cuenta del libro de extractos de decretos, ha sido distribuido con la convocatoria de la presente, desde el número 181 de 25 de marzo hasta el 225 de 22 de abril de 2025. Pasamos a la segunda dación de cuentas, en este caso el informe de seguimiento del Plan de Saneamiento Financiero. Tiene la palabra el señor interventor. Bien, el 17 de junio de 2021, el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pedro Muñoz aprobó un plan de saneamiento financiero. Posteriormente, el 26 de octubre de 2023, fue aprobada por el Pleno una modificación de dicho plan. En dicha modificación se establecía que la intervención municipal debía elaborar un informe de seguimiento antes del 1 de junio de cada ejercicio, dando cuenta al Pleno de la Corporación al mes siguiente de su formalización. Elaborado dicho informe, se da cuenta de las siguientes conclusiones. Primero, la situación del remanente de tesorería, una vez aprobada la liquidación del ejercicio 2024, es significativamente peor que la existente en el momento de modificación del plan de saneamiento. Esto nos ubica dentro del supuesto pesimista recogido en el propio plan, que establece lo siguiente. En el caso en el que el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 2024 sea más negativo que el de la liquidación del ejercicio 2023, se deberán adoptar medidas de incremento de ingresos y de reducción de gastos para el ejercicio 2025 en proporción al incremento de dicho remanente negativo. Segundo, las medidas adoptadas para reducir el remanente de tesorería, pese a ser adecuadas, han sido insuficientes y no han logrado su objetivo, si bien han influido de manera positiva en otras magnitudes presupuestarias.
Tercero, es por todo ello que se insta al órgano competente a dar cumplimiento a lo establecido en la modificación del Plan de Saneamiento Financiero realizada en el año 2023, adoptando medidas que supongan incremento de ingresos y reducción de gastos hasta conseguir que el remanente de tesorería para gastos generales sea positivo antes de que termine el ejercicio 2026, plazo indicado para la finalización del plan. Es lo que tengo a bien informar al Pleno mediante el presente documento. Creo que el interventor ha sido bastante claro, ha venido a decir lo que he dicho yo antes, que el remanente de tesorería negativo implica que si queremos aprobar un presupuesto supone tomar una serie de medidas de reducción de gastos acorde con ese remanente de tesorería. Y lo ha dicho, se han tomado medidas. Se han tomado medidas adecuadas, exigidas, ineludibles, pero que son insuficientes. A pesar de haber subido los impuestos como se han subido, a pesar de reducir el gasto como venimos reduciendo, sigue siendo insuficiente. Y todo ello por la propia infraestructura que tiene montada este ayuntamiento desde hace mucho tiempo. Y este equipo de gobierno no está haciendo ninguna alharaca, ni está gastando en cosas sospechosas, ni está gastando más de lo normal, de lo que se gastaba en ciertas cosas. De hecho, se está reduciendo mucho. Pero, por ejemplo, si de pagar 17.000 euros de intereses, al año siguiente hay que pagar 140 y a otro año hay que pagar 190, 140.000 euros y 190.000 euros, pues que venga Dios y lo vea. ¿Cómo se hace eso? Y al que le toca el marrón es a mí. Y al que le toca el marrón es a mí. Por eso, cuando aquí vienen a criticar la labor desde el ámbito económico que se está haciendo, pues sí, permítanme, me enfado. Me enfado bastante. Porque los que han arruinado este ayuntamiento vengan ahora a dar lecciones, pues no, por ahí no paso. Y señor Yuste, cuando usted, pues sí, si usted da argumentos falaces o nos acusa, pues yo no me voy a quedar por debajo. No me voy a aguantar. Y le digo las verdades a usted. Queda una dación de cuentas, la atinente a la modificación presupuestaria a la 2/2025 y 3/2025, para lo cual tiene la palabra el señor interventor. Se da cuenta de la modificación presupuestaria número 2 del año 2025 en la modalidad de generación de créditos por ingresos aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2025 por un importe total de 207.721,12 euros. Asimismo, se da cuenta también de la modificación presupuestaria número 3 del año 2025 en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones del mismo área de gasto, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2025 por importe total de 30.000 euros. No habiendo asuntos declarados de urgencia, pasamos al último punto, ruegos y preguntas. Dado la situación especial en la que nos encontramos en este pleno y atendiendo a la petición de agilidad y a la que hacíamos relación al principio del pleno, no vamos a hacer ruegos y preguntas en este punto. Pues insistiendo en que este ayuntamiento, desde todos sus departamentos, está teniendo una jornada muy intensa, como todos ustedes pueden imaginar. Se está trabajando incansablemente, desde policía local, trabajadores municipales, concejales. Estamos todo el día en el ayuntamiento, estamos atendiendo peticiones y solicitudes de ayuda por muchos de los vecinos de nuestro pueblo. E insisto, se está trabajando dentro de lo que está en nuestra mano, en dotar de suministro de agua potable a nuestros hogares para lo que pueda venir.
y debemos felicitarnos por ello. Muchas gracias a todos y esperemos que cuando puedan ustedes ver este pleno la situación haya mejorado. Se levanta la sesión.